Un saludo. En este video vamos a explicar cómo vamos a construir una macro que nos guarde automáticamente cada vez que se cambien los datos, que se haga alguna cotización o venta de un vehículo. Entonces vamos a guardar una información histórica que normalmente la finalidad tiene es permitir tomar decisiones a futuro, ya por la temporalidad que toma la gente para los créditos o el valor o la selección de los vehículos. En fin, después de selección vamos a seleccionar una parte de esta información que automáticamente vamos a guardar. Entonces, antes de eso tenemos que mencionar, vamos a construir aquí una hoja aparte, vamos a colocarle el nombre macro. Ese espacio donde yo genero la macro, la puedo construir en la misma hoja en la parte de abajo o en una hoja aparte, etcétera. Eso depende como a conveniencia. Vamos a mirar este cuadrito donde tengo tres espacios que tengo que identificar. Pues digamos, los datos es lo que yo tengo ya la información en la otra hoja. Es los datos donde está la totalidad de los datos. Yo voy a construir una tabla provisional que es donde voy a traer y organizar los datos que voy a guardar, considero importantes, y voy a guardar después definitivamente en una tercera tablita que genero, una segunda tabla que genero. Esta no es una tabla que genero donde voy almacenando en la parte de abajo a continuación los 100, 200 o los miles de datos que yo puedo ir almacenando automáticamente con mi macro desde un botón para que guarde la secuencia que voy a ir generando en la construcción de mi ejercicio. Entonces, ya después de que he pensado en el esquema, voy a construir una tabla. Ya he generado aquí los rótulos para facilitar ganar unos segundos. Entonces, digamos que he considerado como datos importantes atraer estos datos. Entonces, la fecha de cotización, voy a darle con formático que es secundario, pero para que me haga una presentación. Entonces, la fecha de cotización yo puedo utilizar simplemente la función hoy. No hay necesidad de traer el dato desde el otro lado, simplemente cada vez que guarde me va a guardar con la fecha del día correspondiente. Selecciono la información, pues ya he seleccionado aquí los datos del vehículo más otros datos que tengo del cuadro. Entonces esa información simplemente la traigo desde mi cuadro principal. Entonces igual, entonces la marca, y después de la marca están los datos siguientes. Listo. El anticipo está el porcentaje de anticipo, el saldo a financiar, el valor del vehículo financiar, saldo a financiar, la tasa que esté vigente. Este dato dependerá a veces de la tasa que esté vigente en el mercado. Total de meses seleccionado por quien cotiza y el valor de la cuota. Entonces, valor de la cuota. Entonces, estos datos los traigo desde mi cuadro principal. Este es mi espacio temporal donde yo ya he seleccionado qué información voy a guardar, y en este mismo esquema lo voy a guardar históricamente. Entonces necesito los rótulos para hacer mi tabla final. Copio, las pego por aquí y aquí en la parte identifico que esta tabla que voy a construir es la del almacenamiento histórico. Histórico de cotizaciones o, si fuera el caso, de venta de los vehículos. Bueno, en fin, la identificación de la información. Esta información, cuando yo guarde los datos, va a quedar en blanco porque yo voy a guardar la información y voy a dejar en blanco el formato. Aquí sí va a ir guardando los datos sin formulaciones. Entonces aquí está formulado, por ejemplo aquí la función hoy. Cuando yo pegue, simplemente lo que voy a hacer es pegar esa información aquí sin formulaciones. Miremos el proceso de la macro. Entonces aquí voy a activar para cuando vuelva, guardo la información. Desde aquí inicio la macro, que es el punto donde va a estar el botón. Entonces lo primero que va a hacer es, se va a pasar a la otra hoja. No me interesa dónde esté, entonces no puedo trabajar con el mouse porque depende de dónde esté, y si yo le digo que se desplace aquí va a tener una posición relativa, pero si el mouse está aquí se me va a venir solamente hasta por aquí, igual, la misma posición que tenga inicialmente. Entonces ese problema lo soluciono yendo
o llegando directamente al punto que necesito. En este caso sería la celda A2. Y voy a hacer con control I. Recuerden, control I para desplazarse al punto específico. Y para seleccionar entonces control shift al tiempo y después la tecla flecha hacia la derecha. Selecciono, copio, control C. Y me desplazo a donde dice almacenamiento. Control I siempre. Control I a 10. Entonces, en este punto tengo que tener activo las referencias relativas porque acá se moverá hasta donde haya datos. Tengo 5, 10, 1000, entonces se moverá hasta donde haya datos. Me toca activar las referencias relativas. Y aquí lo que hago es pegar, pero sin fórmula, sino los valores. El valor, entonces, el valor. Entonces, y voy a ir almacenando la información ahí históricamente. Bueno, eso es lo que va a hacer la macrito. Entonces, miremos. Para la macro tengo que tener, obviamente, activo acá el programador. La seguridad de las macros normalmente lo tengo aquí habilitado para que me permita todo lo que se necesite. Y aquí está el botón de las referencias relativas. En este ejercicio creo que podría tenerlas activas todo el tiempo. Sin embargo, las voy a activar solamente cuando las necesite. La macro, después de que viene y guarda la información, va a volver aquí y limpia este formulario, este cuadro formulario. Entonces, lo que yo hago es desplazarme aquí con control I a la celda B5 y reemplazo el número por un 1, que ya sé que es el de seleccione datos, de seleccione modelo. Y ahí me puedo ir desplazando hacia abajo. Este lo puedo dejar con verdadero o con falso. Entonces, y con el desplazamiento de tecla fin y flecha hacia abajo, puedo ir desplazándome a donde están los otros valores, hasta donde están los otros datos. Y reemplazo por 0 para que me quede todo este cuadro. El cuadro me quede en condiciones iniciales de seleccionar información. Entonces voy a volverme aquí, que es como si hubiera cargado nuevamente datos. Eso es lo que hace la macro. Entonces, está listo el espacio temporal, está listo el espacio definitivo. Estos dos espacios son consecutivos y eso es todo lo que necesito. Entonces, iniciamos nuestra macro. Entonces, si yo entro a macros, aquí me va a decir que cree la macro y me va a abrir el módulo de Visual. Entonces, como no uso programación, no sé programación, la voy a grabar automáticamente. Entonces, utilizo aquí opción de grabar macro y ahí me dice, entonces voy a guardar cotización. Entonces voy a decirle cotización y le coloco mis iniciales. Ya estoy iniciando la macro. No pasa nada con la temporalidad si me demoro o si hago, simplemente la macro va a grabar después las acciones y obviamente las ejecuta en fracción de segundo en el momento que yo le haga el clic al botón que construiré aquí al final. Entonces, estoy aquí y comienzo a hacer las acciones que requiero que se repitan desde el botoncito posteriormente. Entonces, me paso a la otra hoja, voy a seleccionar la información que voy a guardar históricamente, entonces me toca ir a donde inician los datos, control I, A2, selecciono esa línea con los datos a guardar, control shift sostenido, flecha hacia el lado, suelto, control C, copio, me desplazo, control I nuevamente. Bueno, antes de esa parte me toca activar las referencias relativas, ¿sí? O antes de desplazarme aquí en el siguiente movimiento. Entonces, ahora sí, control I, A10 para ir a almacenamiento. Y ahora sí, el funcionamiento de las referencias relativas es aquí. Entonces, vaya hasta donde terminan los datos. Entonces, fin y la flecha hacia abajo. El siguiente. Le digo aquí que pegue los valores, pegado valores. Hago un cliccito para que libere el bloque, aunque no es necesario del todo. Libero ya lo que tenía copiado. Me devuelvo a la hoja formato y vengo a limpiar el cuadro. Fíjense que aquí, por ejemplo, el cursor está en B1, pero no siempre va a estar ahí. Entonces yo no puedo empezar con que esté ahí, no puedo empezar ahí y comenzar a escribir, porque si posteriormente he dejado el cursor por aquí, me iniciará en otro punto. Entonces la certeza me la da control I, que vaya a la celda B5. Entonces ahí ya estoy en el punto inicial para cambiar los datos de los controles de formulario. Entonces cambio a 1 para que me quede el seleccione módulo. Me desplazo hacia abajo con fin
y la flecha. Aquí puedo dejarlo ahí o escribirle falso para que me quite el chulo de... Y ahí mismo puedo darle fin y flecha hacia abajo para desplazarme y cambio estos valores por 0. 0 anticipo, 0 cuota, 0 saldo, 0, etc. Entonces, 0, desplazo a 0, desplazo 0, 0. Estos datos de abajo no pasa nada. Ya he terminado ahí todo lo que necesito que haga la macro. Puedo dejar ahí el cursor o si quiero que termine en un punto determinado le digo váyase ahora control I y le puedo decir por ejemplo que termine en el I20, en la celda I20. Celda I20. Listo, aquí. Ya detengo la grabación, he terminado la macro, eso es todo. Entonces genero el botoncito para que me ejecute la acción, entonces el botón, y le asigno la macro. Entonces la macro es cotización, la otra es la que guarda los datos iniciales. Entonces, aceptar. Este botón le puedo cambiar aquí el nombre, entonces le puedo escribir guarda cotización, etc. Listo, eso es todo. Voy a guardar. Recuerden que está guardado en formato antiguo de Excel, por eso me dice que compatibilidad. Si lo estoy guardando en formato nuevo, tengo que guardarlo con formato para macros. O lo puedo dejar en este esquema de formato de 97-2003, que me va a funcionar exactamente igual. Entonces, ya está hecho el ejercicio. Vamos a probarlo. Selecciono otro vehículo. Le digo que hay financiamiento. Vamos a ver para que hagamos los datos. Le voy a decir que da el 30% solamente, que la tasa es, bueno, aquí da 10 en 10, que la tasa es 1.10 por ejemplo, que se va a demorar 4 años pagándolo, 48 meses, listo. Entonces, cada vez que haya un dato nuevo, lo guardamos y se guarda la información. Me deja limpio aquí por lo que no tiene datos desde el otro lado, no es necesario borrarlo. Esto es una información temporal y esta es mi tabla de datos histórico. Otra vez, probémoslo con otro vehículo. Digámosle que sí, que da el 50%, que la tasa es 1.2, por ejemplo, que lo paga en 3 años. Listo. Eso es. El único defecto que tiene esta macro, por decirlo así, aunque no me afecta los datos, es cuando no tengo datos y se le sigue dando guardar cotización. Entonces pasa lo siguiente. Digamos que no es correcto guardar si no hay datos. Sin embargo, un usuario descuidado hizo clic nuevamente. Entonces hizo clic nuevamente. Lo que hace simplemente es que, como aquí está este dato inicial, entonces ese dato es el que sí se va a guardar con la fecha. Se va a ir guardando la información. Pero no pasa nada. Posteriormente en el depurado de esta información yo puedo limpiar las celdas que estén en blanco de datos. Si yo vuelvo a utilizar mi macro, selecciono otro vehículo, financiamiento, le digo que es tanto el porcentaje, tanto la cuota, tanto la tasa, tanto la demora en pagarlo, etc. Entonces guardo. La macro me sigue guardando. Pero esto es una situación específica por la condición en que guardo los datos y está esta fecha de cotización inicialmente. Entonces, eso es todo con este ejercicio y eso es todo con la realización de esta macro.